Y ayer estaba viendo estas imágenes, son verdaderamente aterradoras. Yo le voy a decir, yo sufro cada vez que vuelo. Yo sufro de mucha ansiedad cuando me subo a cualquier avión. Y en cualquier turbulencia, por pequeña que sea, usted me verá rezando. Pero cuando vi las imágenes ayer de esto que le ocurrió a un avión de Southwest, es verdaderamente horroroso, dramático, espeluznante. Una mujer murió después de ser succionada cuando tronó el motor del avión, golpeó una de las ventanas, tronó la ventana en pleno vuelo. Una mujer falleció después de ser parcialmente succionada por una ventana que se rompió en el avión que viajaba. El vuelo de Southwest Airlines había despegado de Nueva York con rumbo a Dallas cuando un motor explotó en pleno vuelo, destruyendo la ventana, el ala y el fuselaje. La aeronave, un Boeing 737-700, realizó un aterrizaje de emergencia en Filadelfia alrededor de las 11:20 de la mañana. La mujer fue hospitalizada, pero falleció poco después a causa de las heridas. Otras 7 personas resultaron lesionadas. Y este es uno de los videos que logró poner en redes sociales, un Facebook Live, una persona de nombre Marty Martínez, este muchacho que escribió: algo anda mal con nuestro avión, parece que vamos a caer, aterrizaje de emergencia, vuelo de Southwest desde Nueva York a Dallas. Literalmente hay personas que describen la bajada del avión como caída libre. Y desafortunadamente dicen que había sangre por todos lados. Vea nada más la cara de horror de los pasajeros, en esta ocasión de Marty Martínez, que iba a Dallas. Este es uno de algunos de los videos que lograron subir desde el avión accidentado. Tronó el motor, se rompió una de las ventanas y succionó a una de las pasajeras. Vean nada más. Horroroso. Esa es caída literalmente libre. Tengo entendido que en aproximadamente 10 o 15 minutos bajaron alrededor de 20,000 pies. O sea, desafortunadamente iba sin la presión necesaria el avión por la ventana que se rompió. Imagínese usted el terror de la gente, el ruido espeluznante. Y la aerolínea Southwest Airlines mostró su luto, pero así las cosas, imagínese usted. Y todavía critican a Andrés Manuel porque anda en avionetita, y perdón por comparar las cosas, ¿no? Y tal vez no podamos percibir los gritos por el ruido ensordecedor provocado porque se rompió la ventana por donde casi sale succionada esta señora que trabajaba para la compañía Wells Fargo. Y es verdaderamente lamentable, espeluznante. Hay algunos videos que tienen problemas con la señal por obvias razones. Eran en Facebook Live, pero nos pueden dar una idea también del horror que se vivió en estos minutos antes y después del aterrizaje de emergencia de este vuelo de la aerolínea Southwest. Y son cortos los videos, pero así las cosas en este vuelo, en este fatídico vuelo, que seguramente dejará traumado a más de uno. Son fallas de origen, son fallas del video, pero se alcanza a percibir algunos gritos. Dicen los pasajeros que había sangre por todos lados
Y bueno, no quiero asustar a nadie para que no se vaya a subir al próximo vuelo que tenga. Pero estamos expuestos a todo y habla de la fragilidad del ser humano, ¿no? Tronó el motor, tendrá que pagar las consecuencias la aerolínea Southwest. Pero, ¿y qué importan los millones si se ha perdido una vida? Muchas personas dicen, afortunadamente, la piloto fue una heroína al bajar el avión. Pues sí, pero no se nos olvide que murió una persona. Quien también murió ayer fue la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush. Murió a los 92 años de edad. En otras noticias, inmigración detiene a 225 personas durante operativo en Nueva York. Hay un cuarto litigio contra el censo de Estados Unidos por añadir pregunta de ciudadanía para el 2020. Y en medio de las declaraciones y de tantas cosas en torno a la guerra sucia y rumbo al primer debate presidencial en México, vamos a los videos, a las declaraciones, porque Andrés Manuel López Obrador en Guaymas, Sonora, aclaró lo del avión o lo de la avioneta. Se volvió a pitorrear de los que lo critican y así trató de ponerle fin a esta situación sobre la avioneta. Aquí vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, quien es objeto o centro de las críticas por parte de medios de comunicación, analistas, opinadores y obviamente sus rivales en campaña. Amigas, amigos de Guaymas, de comunidades, ejidos, pueblos y otros municipios de esta región de Sonora, de Empalme. Me da gusto estar de nuevo con ustedes, encontrarles así, de pie y en lucha, sin perder la fe, sin perder las esperanzas. Eso es lo más importante. Ya, lo demás es lo de menos. Ya hasta podría decir, he dicho. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Esto es. Ahí en Guaymas, Andrés Manuel López Obrador dice, primero que no llego, y ahora que para llegar contratamos una avioneta, no les gusta. Así respondió a sus críticos Andrés Manuel López Obrador en Sonora. El avión de Peña es de 280 pasajeros. Pero ahí andan queriendo decir que somos incongruentes. Primero, de que si no uso el avión presidencial voy a llegar tarde. Y si uso una avioneta, ¿qué pasó? ¿Por qué te mueves en avioneta? Es un taxi aéreo, porque yo desde hace muchos años transito en promedio, que no lo hacen estos fifí, 600 kilómetros diarios, y me aviento 3, 4 y hasta 5 actos diarios. Y teníamos que trasladarnos de San Luis Río Colorado a Nogales y luego acá, a Guaymas. Bueno, pero ese avión que compró Calderón para Peña, porque son iguales, pequeños faraones, acomplejados y corruptos, costó, repito, 7.500 millones. No me voy a subir ese avión, lo vamos a vender, ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Bueno, pues Andrés Manuel comparando una avionetita con el avión de 7.500 millones que le compró Calderón a Peña Nieto. Les vuelve a decir fifí a los rivales, se vuelve a burlar de ellos Andrés Manuel López Obrador. Para usted, ¿aquí queda zanjado el asunto? Porque le puedo asegurar que hay medios de comunicación que le van a tratar de sacar todo el jugo rumbo al primer debate presidencial el domingo. Ya le estaré preguntando en unos minutos a Efraín Martínez Figueroa, analista y estratega político, si va a ser un tema del debate y qué tan importante puede resultar este tema de la avioneta rentada por Andrés Manuel López Obrador para desplazarse por el norte del país. Y lo que sí calificó como fake news el vocero presidencial Eduardo Sánchez, el vocero de Los Pinos, es
que Salinas y Peña Nieto hayan empujado a Carlos Slim a salir a defender el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y a enfrentarse con Andrés Manuel López Obrador. Y es que López Obrador dijo que Carlos Slim solamente seguía órdenes para salir a dar conferencia de prensa y defender el aeropuerto. Esto fue lo que dijo Eduardo Sánchez, el vocero presidencial. Y para, pues el ingeniero Slim dice que pide a López Obrador que no se entrometa, que es una opinión más todavía que es candidato. ¿Cuál es la postura que da Presidencia a esta acusación de López Obrador de que Peña envía al ingeniero? Muchas gracias. Bueno, pues una vez más estamos ante un argumento falso, fake news otra vez. El presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido comunicación con el ingeniero Slim con este propósito, ni mucho menos. Llama la atención que a una argumentación sólida que llevó a cabo ayer el ingeniero Carlos Slim respecto a la conveniencia evidente, clara, de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, venga una descalificación personal. No escuchamos una propuesta, no escuchamos un contraargumento, por débil que este fuera, y por supuesto ni siquiera una idea. Escuchamos una descalificación personal. Los detractores del nuevo aeropuerto internacional de México no lo han podido tocar siquiera con el roce de un argumento débil. Y no lo han podido hacer simplemente porque no lo tienen. Y esto viene a confirmar que la decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional de México es una magnífica decisión que va a beneficiar a millones de mexicanos, que va a colaborar al crecimiento económico de nuestro país. Y esto es una verdad a prueba de descalificaciones personales. Y yo pregunto, pues si el único loco, entre comillas, nótese mi sarcasmo, es Andrés Manuel López Obrador, ¿para qué le hacen caso? Si es tan buen negocio, si es tan buena idea, si Slim está del lado correcto de la historia, si Peña Nieto está del lado correcto de la historia, si Mitt, Anaya, si todos están del lado correcto de la historia y el equivocado es Andrés Manuel, ¿para qué le hacen caso? ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Saben que Andrés Manuel López Obrador parece ir en caballo de Hacienda para el 1 de julio. Y están defendiendo con uñas y dientes en caso de que se consume la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que nos confirma que el viejo lobo de mar Andrés Manuel López Obrador le sigue dictando la agenda política desde Los Pinos al Congreso a las campañas. Andrés Manuel López Obrador es el que dicta la agenda. Y también, le guste o no a la gente de Morena, a los López Obradoristas, hay un riesgo o hay un costo de ser el puntero en las encuestas. Hasta lo que coma López Obrador será objeto de escrutinio. Por eso lo del avión o de la avioneta. Por eso lo de la amnistía. Por eso los dichos de López Obrador. Que si descalifica a los fresas. Que si es discriminatorio la forma en que se expresa de sus adversarios. Por eso, porque es el puntero y porque además parece ya tener una brecha muy difícil de alcanzar. A menos que ocurra una catástrofe en el debate, a menos que Andrés Manuel se resbale horrorosamente en el debate, a menos que le saquen un trapo sucio explosivo en el debate, cosa que veo muy difícil si no se lo han sacado en 18 años, que se lo saquen en un debate presidencial el domingo. Pero la campaña de miedo, José Antonio Mitt, tenemos por ahí las declaraciones de José Antonio Mitt, Ricardo, hoy. Creo que por ahí tenemos declaraciones, o fueron ayer, de José Antonio Mitt, que veía que todo es negativo, todo es contra López Obrador. Obviamente es el rival de López Obrador en las campañas, pero ya no funciona esa campaña de miedo. Creo que ayer le presentamos a nuestra gente un audio de Mitt en Oaxaca, Ricardo. Y quiero que lo escuchen porque José Antonio Mitt no se ha dado cuenta que esa campaña
para tratar de infundir miedo en la ciudadanía, en el mexicano, sobre López Obrador, lo único que está haciendo es engrandecerlo. Porque las campañas, usted cuénteme las campañas de miedo sobre López Obrador, en algún momento tuvieron éxito, pero ya pasaron todas. Ya pasaron todas. Que si López Obrador y los rusos, que si López Obrador y Venezuela, que si López Obrador es un peligro para México. Ya hasta los creadores de la campaña de que López Obrador era un peligro para México dijeron que ya no es un peligro para México. Y vea qué atrasado de noticias anda José Antonio Meade, que sigue apostándole a esta campaña de miedo. Buenas tardes, les agradezco mucho que me acompañen hoy al término de una gira importante en la costa de Oaxaca, una gira que nos permitió poner de relieve la agenda que tenemos pensada de infraestructura, de propuestas de política pública en Oaxaca, una agenda que vuelve a poner de relieve el contraste que hay en esta elección. Mientras aquí estuvimos hablando de futuro, de ideas, de proyectos, de infraestructura, de agricultura, de la importancia de potenciar el puerto de Salina Cruz, de la importancia de terminar la infraestructura hospitalaria, de tener escuelas de tiempo completo, de apostarle a la niñez y a la juventud, de trabajar del lado de las mujeres. Del otro lado, el único lenguaje que entienden es el de aventar piedras y el de violentar. Nosotros queremos decir hoy con toda claridad, vamos a seguir defendiendo la calidad de educación para las niñas, vamos a seguir trabajando en favor de los niños y los jóvenes de México, y lo vamos a hacer buscando aprovechar el talento de los maestros, hacer equipo con ellos, reconocer que están haciendo un esfuerzo significativo y real, como significativo y real tiene que ser el esfuerzo que hagamos nosotros con ellos. Y queremos señalar puntualmente, esta intolerancia está siendo alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador. Él es el que convoca a esta violencia, él es el que la solapa y él es el que está metiendo en esta elección un ingrediente de violencia, cuando lo único que debiéramos de esperar en un proceso electoral es un contraste de ideas y proyectos. De nuevo, se ve que quien no maneja el lenguaje de las ideas, quien no maneja el lenguaje de las propuestas, solamente maneja el lenguaje del secuestro, del futuro de los niños y de la violencia. En México tenemos que entendernos a través de las ideas y no de las piedras. Quien solamente habla el lenguaje de la violencia no merece gobernar este país. Muy buenas tardes y muchas gracias. Échame a mí la culpa de lo que pase. Es la canción que le estará cantando López Obrador a José Antonio Meade. Y en el PAN, en el Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, también andan muy jodidos, porque Jorge Castañeda, el ex canciller Jorge Castañeda, quien ahora anda metido como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, se está colgando de esta encuesta que ha sido señalada por algunos analistas como una patada de ahogado que sacó el Reforma, que los universitarios votarían en gran medida por Ricardo Anaya, lo que ha provocado el despertar de muchos estudiantes que apoyan a López Obrador para salir en redes sociales y decir: a mí no me encuestaron. Bueno, pues Jorge Castañeda se ha agarrado de estos pocos o de estas pocas buenas noticias para hacer este video. El diario Reforma publica hoy una encuesta levantada en 15 universidades de las 3 principales ciudades del país entre jóvenes de 18 a 24 años, es decir, mexicanos que están en las universidades del país y que no han votado nunca en una elección presidencial. Ricardo Anaya saca por 45% de las intenciones de voto, preferencias, Andrés Manuel 21%. Es decir, Anaya le saca una ventaja de más de 2-1 en ese sector. ¿Por qué es tan importante este sector y por qué Anaya lleva esta ventaja? Es muy importante porque son 4 millones de estudiantes universitarios ya en el país, probablemente la mitad más o menos, primera generación que va a la universidad, con una enorme influencia en su entorno, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus primos. ¿Por qué? Pues porque es la primera generación en la mitad de los casos que va a la universidad. Y segundo, porque son los que tienden a estar mejor informados, a socializar más, a estar más involucrados en las redes sociales. De ahí la importancia de este sector. ¿Por qué a Anaya le va tan bien ahí? Bueno, desde luego porque es joven, desde luego porque tiene un estilo que conecta con los universitarios, pero yo creo que también por 2 razones
adicionales. La primera, porque tiene propuestas. Es decir, él va con los jóvenes universitarios y les dice lo que quiere hacer. Puede no estar de acuerdo con todo, pero ven ahí a alguien que tiene una idea, tiene un plan. Y segundo, justamente porque va a verlos, va a las universidades a escucharlos y a platicar con ellos, solo, sin distancia, sin prisas, sin miedo. A diferencia de Andrés Manuel y de Mid, que no pueden ir ni van a ir a las universidades. Creo que es un principio de explicación de por qué le está yendo tan bien a Ricardo Anaya con los jóvenes universitarios. ¿Y por qué le va tan mal a ras de campo, don Jorge Castañeda? Porque en el inicio de su campaña, acuérdese que no había más de un puñado de personas, había más reporteros que personas que acompañaron a Ricardo Anaya. Y bueno, en esta novela que se llama